Saludos jóvenes, les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustes Calle, más conocido como el ABC, ya tú sabes. Pues bien, en esta oportunidad les saludo para compartirles a ustedes el siguiente tema que trata sobre las identidades trigonométricas del ángulo doble. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver de inmediato entonces cuáles son las principales ecuaciones que nos permiten calcular el seno del ángulo doble, coseno del ángulo doble, tangente del ángulo doble y también algunas de las propiedades también de nuestro ángulo doble. Bien, veamos rápidamente a continuación las principales ecuaciones. En general, siempre se cumple que el seno de todo ángulo doble representado por 2x siempre va a ser igual a 2 veces el seno de x, la mitad del ángulo, por el coseno también de x, que es la mitad del ángulo. Vean ustedes aquí. Es decir, seno de 2x de nuevo, 2 veces seno de x por coseno de x. Si observan ustedes un detalle, el ángulo que acompaña aquí tanto al seno como al coseno en este producto es x. Y observa que x es la mitad de 2x. Por lo tanto, ¿qué les parece si en lugar de decir seno de 2x, que en realidad resulta muy limitado, muy pobre por decirlo así, decimos seno de cualquier ángulo es igual a 2 veces el seno de la mitad del ángulo por el coseno también de la mitad del ángulo que es x? Créanme que esto resulta mucho mejor, ya que lo podemos utilizar para cualquier caso. De igual manera, el coseno del ángulo doble, fórmula general, representado por 2x, también va a ser igual al coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x. O si no, de manera general, coseno de cualquier ángulo siempre va a ser igual al coseno cuadrado de la mitad del ángulo menos el seno al cuadrado también de la mitad del ángulo. Pues bien, déjenme decirles también, jóvenes, que esta formulita para hallar el coseno del ángulo doble no es la única, porque nosotros también podríamos calcular el coseno del ángulo doble, el coseno de 2x, haciendo lo siguiente. Por ejemplo, recuerden que por identidades pitagóricas, el coseno cuadrado de x, ¿a qué es igual? 1 menos seno al cuadrado. Si reemplazamos, tendríamos 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x, que es la ecuación que me permite calcular el coseno del doble de 2x, pero simplemente conociendo el seno del ángulo mitad, o sea, x. De igual manera, si en la segunda ecuación reemplazamos el seno al cuadrado de x por identidades pitagóricas como 1 menos el coseno al cuadrado de x, al momento de reemplazar vamos a encontrar que el coseno de 2x también es igual a 2 veces el coseno al cuadrado de la mitad del ángulo x menos 1, que son ecuaciones que me permiten calcular también el coseno del ángulo doble. Y ahora algo muy importante. De la ecuación 2.1 y 2.2 hay dos formulitas que se pueden desprender fácilmente. Dos formulitas que reciben el nombre de fórmulas de degradación y que son muy importantes sobre todo en la solución de ejercicios. Por ejemplo, si de la ecuación 2.1 despejamos el 2 veces seno cuadrado de x, este término, 2 seno cuadrado de x, ¿eso a qué sería igual? A 1 menos el coseno del doble de 2x. De la ecuación número 2.2, si despejamos el término 2 veces coseno cuadrado de x, ¿esto a qué va a ser igual entonces? 1 más el coseno del doble. A estas dos formulitas en particular se les denomina fórmulas de degradación. ¿Por qué? Porque nos permiten reducir el grado del exponente de un exponente cuadrático a un exponente lineal. En otras palabras, estamos degradando. Tercera fórmula básica, tangente del ángulo doble. Siempre va a ser igual a 2 veces la tangente de la mitad, x, sobre 1 menos tangente al cuadrado también de la mitad del ángulo, que en este caso es x. Son tres fórmulas muy utilizadas, tres fórmulas básicas. Ahora, del estudio de la tercera ecuación de la tangente del ángulo doble, que es 2 tangente sobre 1 menos tangente al cuadrado de x, podemos construir este triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo del ángulo doble o del arco doble, como ustedes quieran llamarle. Sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, tangente de 2 θ sería 2 veces tangente de θ
cateto opuesto, entre cateto adyacente 1 menos tangente al cuadrado de θ. Obviamente por el teorema de Pitágoras podemos hallar la hipotenusa, que vendría a ser 1 más tangente al cuadrado de θ. Con lo cual tendríamos ya formado nuestro triángulo rectángulo del ángulo doble. Triángulo que nos permite calcular cualquier razón trigonométrica del ángulo doble, pero simplemente en función o en términos de la tangente del ángulo simple, o sea, de la mitad del doble, θ. Por eso, seno de 2x también lo podemos reemplazar como 2 veces tangente de x, en este caso, sobre 1 más tangente al cuadrado de x. Y el coseno de 2x, si esto fuera 2x, sería cateto adyacente 1 menos tangente al cuadrado de x entre la hipotenusa, que sería 1 más tangente al cuadrado de x. Y listo. Veamos algunos ejemplos sobre las fórmulas básicas. Por ejemplo, el seno de 6θ, ¿cómo se puede representar? Bueno, si trabajamos de esta forma, podría ser el seno de 2 veces 3θ, lo que significa que esto va a ser igual a 2 veces seno de 3θ por coseno de 3θ. Ahora, si lo trabajamos en forma general, el seno de cualquier ángulo, ¿a qué es igual? A 2 veces seno de la mitad de 6θ, 3θ, por el coseno también de 3θ. De igual manera, seno de 14, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces el seno de la mitad, 7, por el coseno de la mitad, 7. Y este desarrollo, 2 veces seno de un ángulo, por el coseno del mismo ángulo, que es 5θ, ¿a qué es igual? Simplemente es el seno, pero del doble del ángulo. El doble de 5θ, 10θ. Y el coseno de 4θ, ¿cómo lo podemos representar por el ángulo doble? Como el coseno de 2 veces 2θ, o lo que es lo mismo, coseno al cuadrado de 2θ menos seno al cuadrado de 2θ. No te olvides, ¿eh? Aquí está. Coseno de 10, de manera práctica, ¿qué va a ser igual? Al coseno al cuadrado de la mitad del ángulo, 5, menos el seno al cuadrado también de la mitad del ángulo, que es 5. Campeones, y este desarrollo, coseno cuadrado de 3θ menos seno cuadrado de 3θ, ¿de dónde proviene? Recuerda, proviene del coseno del doble del ángulo, o sea, el doble de 3θ, coseno de 6θ. De manera similar, o en forma análoga, coseno cuadrado de 6 menos seno cuadrado de 6 es el coseno del doble, pero de 6 grados. O sea, el coseno de 12 grados. Y también vean aquí, la tangente de 8θ, ¿a qué es igual? A la tangente de 2 veces 4θ, que es 2 veces la tangente de 4θ entre 1 menos tangente al cuadrado de 4θ. A ver, de manera rápida y sencilla, la tangente de 6, ¿a qué sería igual? En lugar de hacer todo esto, de frente, 2 veces la tangente de la mitad, 3, sobre 1 menos la tangente al cuadrado también de la mitad del ángulo. Cuando decimos mitad del ángulo, me refiero a la mitad de 6, 3. Y caso contrario, todo el desarrollo, 2 veces tangente de 9θ, entre 1 menos tangente al cuadrado de 9θ, será la tangente del doble de 9θ, o sea, la tangente de 18θ. Y de acuerdo a las fórmulas de degradación, 2 veces seno cuadrado de 10, ¿a qué va a ser igual? 1 menos el coseno del doble. El doble de 10, 20. 2 veces seno cuadrado de 4x, 1 menos el coseno del doble, 8x. Y 2 veces coseno cuadrado de 15, mira, eso que es igual, 1 más el coseno del doble de 15, 30 y listo. ¿De acuerdo?